¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia, enfocamos nuestro lente hoy en Colombia, estos son los hechos. Tener relaciones sexuales en un aula de clase no debe ser causal de expulsión de una entidad educativa. Ese es el fallo emitido por la Corte Constitucional. La decisión surge luego de que dos estudiantes de un colegio militar que tuvieran relaciones en un salón de clase fueran expulsados del centro educativo. La determinación del alto tribunal pues ha generado una fuerte polémica en el país. Debería de hablar con los niños, ponerle las normas del colegio, qué es lo que está pasando, pero tampoco expulsarlo así nada más, o sea. No estoy de acuerdo tampoco que los haya expulsado porque eso es normal. No tanto expulsarlos, pero sí a verlos del comité de convivencia, decirles qué está bien y qué está mal y orientarlos. Ya vieron ustedes el debate. ¿Qué alcances tiene la decisión de la Corte Constitucional en las entidades educativas del país? ¿Realmente debe ser causal de expulsión tener relaciones sexuales en un salón de clases? O como dice más bien la Corte, no debe ser causal de expulsión. En la normativa de las instituciones educativas hay claridad frente a las sanciones disciplinarias que podrían recibir los alumnos por ese tipo de comportamiento. Con una eventual expulsión, los centros educativos del país estarían violando también el derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad de los alumnos. Hoy vamos a discutirlo. Bienvenidos. Tener relaciones sexuales en un aula de clase no debe ser causal de expulsión de un centro educativo. Y esa es la pregunta que hoy ronda la cabeza de los colombianos y ha abierto un fuerte debate en el país como consecuencia de una polémica decisión de la Corte Constitucional. El caso que ha originado la decisión del alto tribunal se remonta al 19 de junio del año 2017 en una escuela militar de Bogotá, en donde dos estudiantes fueron grabados por un cadete de la institución teniendo relaciones sexuales en uno de los salones del colegio. Esta prueba llevó a los funcionarios del centro educativo a realizar una advertencia a los menores. De acuerdo a la denuncia de los estudiantes, en la institución les aseguraron que o se retiraban de la entidad o iban a divulgar el video entre los integrantes de la junta académica de la institución. Y este aviso finalmente pues llevó a los jóvenes a aceptar el retiro voluntario. Era consciente de que mis partes superiores íntimas habían sido grabadas. La angustia, desespero y tortura psicológica a que fuimos sometidos. De solo imaginar la publicación del video nos llevó a expresar que firmaríamos la baja voluntariamente. Pero después, bajo asesoría jurídica, los jóvenes decidieron denunciar que las directivas no les garantizaron un debido proceso. Y además interpusieron este recurso de reposición amparados en que para la fecha la alumna era menor de edad. El caso llegó ante la Corte Constitucional, que finalmente pues le dio razón a los dos alumnos y consideró que se les había negado el amparo de los derechos fundamentales debido al debido proceso, a la intimidad, a la libertad y a la dignidad. Pero además dejó sin efecto la decisión de la escuela militar donde se ordenaba la cancelación de la matrícula y la pérdida del cupo de los estudiantes y obligó al colegio a reintegrar a los alumnos. El colegio no aplicó debidamente los criterios que había establecido en su propio manual de convivencia para imponer una sanción ante una falta gravísima. Hay una violación al debido proceso. Vamos a debatir el tema. Quiero saludar en Santander, Colombia, a Ángela Hernández, ella es diputada del departamento de Santander, abogada. Y aquí en nuestro Centro Internacional de Noticias tenemos a Juan David Gómez, abogado, especialista en responsabilidad civil y del Estado, es profesor de la Universidad Externado de Colombia. A los dos, gracias por estar hoy en el programa y ayudarnos a entender y a debatir ese tema, que sin duda crea un precedente también en América Latina, porque puede ser que en otros o en colegios, o no puede ser, sin duda sucede en colegios y no es claro todavía cómo los colegios pueden manejar este tema. Señora Hernández, empiezo con usted, bienvenida. ¿Está usted de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional que asegura que tener relaciones sexuales en aulas de clase no debe ser causal de expulsión? Andrea, un cordial saludo para ti, para Juan David y todos los televidentes. Mira, lo primero que tenemos que hacer claridad es que la sentencia T364 de la Corte da un amplio panorama. Primero, para decir que estos actos sí son actos reprochables. Hay que colocar sobre la mesa que este tipo de actuaciones, la misma Corte, que por cierto es una Corte liberal, dice sí, esto no se debe hacer, es incorrecto, es reprochable. Aquí el punto de la discusión es si la medida daba para que diera una expulsión o no. Y en ese orden de ideas, pienso que la Corte no debió quitar la autoridad o pasar por encima de la autoridad del colegio, de la institución, porque lo que está haciendo es dejar sin herramientas a los rectores, a los docentes para formar y educar a nuestros jóvenes.
Hay varios puntos ahí, Juan David. Empecemos por lo último. Ella dice, la diputada, que deja sin herramientas a los colegios. ¿Es verdad cuando toma esta decisión la Corte está dejando sin herramientas a los profesores, a los rectores? Gracias, Andrea, por la invitación. Diputada, ¿cómo está? Muchas gracias también por sus aportes. Yo discrepo de la posición expresada por la diputada por una razón fundamental. No se está invitando a los alumnos a realizar este tipo de actos. Como lo mencionaba la diputada, es cierto que se reconoce que existen y en la medida en que se reconozcan, pues por supuesto tiene que darse una solución. Yo no creo que se le haya quitado dientes a las autoridades escolares. Lo que ocurre es que se les invita a imponer en los manuales un procedimiento en los cuales se respete un principio de legalidad, y un principio de legalidad en el cual yo, cuando voy a realizar un acto, al igual que ocurre en el ordenamiento jurídico en general, pues tengo que conocer cuáles son las consecuencias que le siguen a la ejecución de ese acto, incluso en contra de lo que normalmente debería ocurrir. Es decir, no se está felicitando a los estudiantes. Lo que se está optando es por valorar dos circunstancias. Ese principio de legalidad, que la falta no estaba contenida con una sanción así en el manual de convivencia, y adicionalmente el fin último de la sanción que se impone, y se le da preponderancia precisamente a la naturaleza de la entidad en los términos de ser una entidad educativa que debe propender por educar más que por sancionar con mira simplemente una intimidación futura para que no ocurra nuevamente. No es una invitación a realizarlo. Esa es la posición inicial, Andrea. Ahora, diputada, ¿cuál es el problema? ¿Es el tema de la sexualidad? ¿Es el tema de haber tenido sexo, relaciones sexuales en un aula? Porque hay quienes dicen, y aquí se citan algunos rectores de colegios en Colombia, que la sexualidad hace parte del ser humano y de su privacidad, y que cada quien debe llevarla de manera individual, y que incluso pues los manuales de convivencia no pueden regular este tipo de actividades o de acciones, diputada. Mira, Andrea, varias cosas. Y lo primero, quiero aprovechar para enviar un mensaje a los padres de familia y al cuerpo docente. Estamos tan mal en Colombia de principios y de valores. Hemos dejado de un lado la moralidad, hemos dejado de un lado tanto a la familia y a los padres en ese derecho y deber que tienen de educar a sus hijos, que le está tocando a los colegios asumir una responsabilidad que no debería ser de los colegios. Por supuesto que ningún manual de convivencia del país va a estar contemplado que tener actos sexuales en un salón de clases es prohibido, porque ningún colegio de Colombia se está esperando que sus alumnos vayan a las aulas de clases a tener sexo. Es que es algo de lógica, de común, de tener límites, que es el problema que hoy está generando la Corte con esta sentencia. El decirle a los colegios, ustedes no pueden colocar un límite tan severo, sino que tienen que ser más abiertos y permisivos con este tipo de actuaciones que realmente necesitan sanciones claras para dejar en el ambiente de la escolaridad una disciplina y una autoridad de la cual no se puede desprender a los colegios. Ahora, su merced me cita a un rector y yo personalmente creo que es la excepción. El cuerpo colegiado de Colombia, los docentes y en especial los padres de familia, que a la final son la autoridad de sus hijos, están preocupados por este tipo de cosas, y no solamente, Andrea y Juan, en el tema del sexo, también en el tema de la droga. O sea, hoy en los colegios, díganme qué es lo que está prohibido. No está prohibido el consumo de drogas, no está prohibido tener sexo en los colegios. Entonces, al punto que vamos a ir, díganos qué está prohibido, díganos de cuándo acá los colegios dejaron de ser un sitio de formación, de aprendizaje, para convertirse pues en un motel donde los estudiantes pueden irse a acariciar y a tener relaciones sin entender que no es el lugar adecuado para el que se ha abierto esa institución. Juan David. Yo quiero poner en contexto un poco, Andrea, la decisión y lo que se evaluó en ese momento en la sentencia. Primero, estamos en una tutela, es decir, no podemos generalizar como un precedente de necesaria aplicación en los demás eventos en los que una situación parecida ocurra. Aquí se valoraron las circunstancias particulares de cómo se surtió un debido proceso y de cómo estaban contempladas las conductas de esa naturaleza o similares para que diera lugar a las sanciones similares también o no, como la que se adoptó. O sea, que no es un precedente que lleve a pensar que cada vez que ocurra esta situación se va a presentar esa misma decisión. Pero adicionalmente hay una circunstancia
y es la forma en la que se ha percibido la noticia. Porque la forma en la que se ha percibido la noticia es que dos estudiantes tuvieron sexo en un salón de clases y pareciera ser que es que lo tuvieron frente a los compañeros, es decir, que más o menos interrumpieron la clase para tener una relación sexual, lo cual no es verdad. De hecho, se utilizó un salón de clases como si hubiera podido utilizar cualquier otro escenario, porque estaban solos los estudiantes y se grabó por parte de un miembro de la fuerza militar. Eso cambia un poco el contexto, porque por lo que uno podría estar en principio en contra de la realización del acto, y no estoy por supuesto aplaudiéndolo ni más faltaba, es por ir en contra de las buenas costumbres y también de los derechos de los demás estudiantes que pudieran estar en el lugar, los cuales aquí, en este caso en concreto, con las circunstancias del caso analizadas, no se vieron conculcadas por la sencilla razón de que no fue ese el escenario en el cual se produjo. Ahora, la diputada dice que tan mal estamos de principios y valores. ¿Tiene que ver con eso, Juan David? Yo creo que sí, yo creo que sin duda es tratar de llevar a un punto mínimo de respeto por los demás la situación, un punto necesario mínimo de respeto por los demás, y eso no... Eso sería indiscutible, eso no podría desconocerlo ninguna persona, ni abogado, ni no abogado, ni autoridad judicial, ni no autoridad judicial. Pero lo que dice la diputada es cierto, es invitar a las familias, es invitar a los colegios, es invitar a todas las autoridades de los diferentes órdenes a una educación mayor para los hijos. Y en la medida en que haya una educación mayor, una educación clara, una educación sincera sobre los hechos y transparente sobre estas circunstancias que se van a presentar con menores de edad y con mayores de edad. Eso implica que se tenga que sancionar menos, previniendo más. Diputada, quizás la otra mirada también es, se encuentra uno a unos jóvenes teniendo relaciones sexuales y botarlos del colegio podría ser un daño, pues, mayor, o sea, dejar a dos chicos o dos jóvenes, una pareja sin educación, resulta mayor frente al acto. Hay como hacer ese equilibrio, es decir, por eso lo van a dejar a unos muchachos sin poder terminar su colegio o sin poder terminar sus estudios. Mira, Andrea, yo creo que no debemos minimizar el acto y el hecho como tal. Tenemos que decirle a los jóvenes, o más bien mostrarnos ante los jóvenes con una autoridad que es necesaria. Mire, yo tengo 27 años de edad, hago parte de esta generación, soy una mujer joven, y soy una mujer joven que entiende que deben existir límites. Nosotros no podemos seguir alcahueteando a esta generación siendo permisivos y relativizando todas las conductas. Entonces, al paso que vamos, falta que los señores jueces de la República, después de que haya un hurto, de que haya un asesinato, digan, no, pues vamos a contemplar la medida, no seamos tan sancionatorios, revisemos. Los jóvenes necesitan tener límites. Diputada, pero usted está comparando un asesinato con una relación sexual. Perdón que la interrumpa. A la vez. Usted está comparando un asesinato con una relación sexual. A ver, Andrea, estoy colocando un ejemplo. Estoy colocando un ejemplo, no tergiverse mis palabras, quiero dar un ejemplo para poderles llegar al ciudadano de a pie y que entienda, y que entienda lo que yo quiero compartir en el día de hoy. Mire, hay un dato que me parece muy importante, el 53% de las cárceles colombianas, de las cárceles aquí de nuestro país, tienen presos de menores de 30 años de edad. ¿Eso qué quiere decir? Que un gran porcentaje de nuestra juventud hoy está en las cárceles y las correccionales. ¿Sabe por qué están ahí, Andrea? Por falta de autoridad, por falta de límites, por falta de decirles que no todo lo pueden hacer y que no todo es permitido. Ahora, si la institución tomó esa decisión... Yo considero que los rectores y los docentes que tomaron esa decisión lo hicieron a juicio. Además, en la sentencia está claro que la institución, dentro del manual de convivencia, tenía dos atenuantes, el numeral 1 y el numeral 2, para considerar las faltas gravísimas. Aquí lo que ocurre es que los estudiantes se presentan, aceptan que cometieron un error y esto la Corte lo valía como un atenuante, por lo cual, por eso dice, tiene que volverse a iniciar el proceso disciplinario. Pero el colegio sí contemplaba una sanción, y si la institución como tal dice, me reservo el derecho de admisión a tener este tipo de estudiantes, es porque la institución también tiene que dar un ejemplo para todos los demás. Ellos no son los únicos chicos del colegio. Hay unos chicos que necesitan entender que si esas cosas pasan, van a tener una sanción. Hay dos situaciones de la intervención de la diputada que vale la pena resaltar. La primera es cuántas personas menores de edad están en las cárceles. Y
Y entonces la pregunta es, ¿se está solucionando el problema con el castigo? Porque estar en la cárcel es un castigo y no se está solucionando. Lo que invitaría a pensar que las medidas que se están tomando no son las apropiadas. Y si no son las apropiadas, mundialmente está aceptado que la principal de las herramientas para combatir este tipo de circunstancias y también los crímenes, como los mencionaba la diputada, es la educación. Es la educación la que previene que este tipo de situaciones imperen en nuestro territorio. Entonces, lo que valora la Corte como un efecto final de la sanción, aunque no lo diga implícitamente, pero se aprecia de todo el contenido de la decisión, es que privarlos de la educación significa hacerlos incurrir en un mal mayor para quienes tienen en parte, por supuesto la familia también, pero en parte tienen el deber de instruirlos. ¿Sí? La educación, la institución educativa está precisamente para impartir esos criterios de educación para que las personas no realicen ese tipo de comportamientos en la sociedad y sean buenos individuos dentro de la sociedad. Entonces, que la sanción sea que se implique que salgan de ese sistema educativo, de ese centro educativo, cuando no hay una sanción explícita en esa materia, porque es que yo quiero llamar la atención sobre una circunstancia, y es que somos particulares y como particulares tenemos una sujeción negativa a la ley. Es decir, nosotros podemos hacer todo lo que no esté prohibido. No quiere decir que esto no lo esté. Eventualmente tendrá unas sanciones del Código de Policía. Si fuera en otro contexto tendría unas sanciones penales, si fuera tanto menor de edad el participante en el acto sexual. Pero en este caso lo que se valoró fue cuál es el fin de sancionar al punto de excluir del sistema educativo a estas personas. Y por supuesto se llegó a la conclusión que conocemos. Para que nuestros televidentes también hagan parte del debate, la pregunta de hoy es si usted está de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional en Colombia que asegura que tener relaciones sexuales en aulas de clase pues no debe ser causal de expulsión. ¿Usted está de acuerdo con eso? Hashtag Zoom Colombia es el hashtag que los invitamos hoy a responder. @NTN24Zoom es nuestra cuenta. André Bernal 26 también nos pueden escribir. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. ¿Usted está de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional en Colombia que asegura que tener relaciones sexuales en aulas de clase no debe ser causal de expulsión? No se puede expulsar a los alumnos de un colegio, según la Corte Constitucional en Colombia, por tener relaciones sexuales dentro de la institución. Esta decisión de la Corte, pues ya lo ven ustedes, ha generado reacciones de distintos tipos de sectores del país. Veamos cuáles son las posturas, por ejemplo, de algunos congresistas, abogados y también de analistas. Fernando Vargas Kemba, abogado y defensor de derechos humanos. La Corte Constitucional encuentra la manera de hacer atractiva la asistencia a clases en colegios y universidades. Sexo sin problemas en aulas. Por supuesto que se incluyen relaciones homosexuales. Esto es sorprendente, por decirlo menos. Margarita Restrepo, congresista del Partido Centro Democrático. Preocupa grandemente el fallo de la Corte Constitucional donde afirma que tener sexo en las aulas de clase no es causal de sanción. ¿A dónde queremos llegar? El tema del libre desarrollo de la personalidad está acabando con nuestros valores morales y sociales. Diputada Hernández, es claro, porque ya abriendo el debate la gente puede pensar, bueno, es que una cosa es tener relaciones sexuales en una habitación, en un hotel, en una intimidad, y otra pues donde todo el mundo esté viéndolo a uno, o en un pasillo, o en un salón, o en un baño, donde hay gente entrando y saliendo, es decir, en público. Y esas cosas, incluso en varios países de América Latina, pues y en Estados Unidos, o sea, hay sanciones contra gente que esté teniendo relaciones dentro de un auto en la vía pública, por ejemplo, que pasó hace poco en Miami. Entonces, diputada, ¿eso queda claro con esta sentencia de la Corte Constitucional? Es decir, tener relaciones sexuales, ¿dónde en un colegio? ¿Hay un lugar para hacerlo en el colegio? Mira, importante que tú me preguntes esto, Andrea, porque hay algo que no hemos tocado de este caso que me parece supremamente preocupante. Y es que en los estudiantes implicados hay una menor de edad. Entonces aquí estamos dando un tratamiento que tiene que ser mucho más contundente, porque lo que la Corte de una u otra manera está dejando como dejando relevar, si se le pudiera llamar de alguna manera, es que los menores de edad pueden tener sexo, cuando la Constitución es clara en que si un menor de edad tiene relaciones sexuales con un mayor de edad, ahí se está tipificando un tipo de abuso. Entonces, aquí también nosotros, como defensores de la familia y especialmente la niñez, nos preocupamos, porque volvemos, y yo creo que la pregunta sería para la Corte, señores Corte, ¿cuál es el límite?
Entonces, si hoy los colegios de nuestro país, que eso no es una mentira, es una realidad que ustedes los periodistas a diario nos muestran a través de los medios de comunicación, nuestros colegios están llenos de drogadicción, nuestros colegios están llenos de problemas sexuales, nuestros colegios están llenos de embarazos tempranos, y entonces ahora, como si fuera poco, nuestros colegios tienen que estar llenos en los pasillos, en los baños, en la biblioteca de actividad sexual. Al colegio no se va a una cosa distinta que a formarse como un ser humano y a tener límites. Mire, yo quiero ser muy clara en esto. Necesitamos que las generaciones presentes sepan que no todo es permitido, que no todo se puede hacer, que sí hay un límite, que cada acto tiene una consecuencia. Si estos chicos son expulsados, ellos van a aprender que cada acto tiene una consecuencia. Aquí lo que les estamos ayudando a hacer es, hagan lo que quieran, que a la final vamos a sacar la más barata, vamos a sacar la mínima y vamos a la final a mandar un mensaje al resto de la comunidad educativa que se puede hacer y deshacer y que la ley a la final se puede derogar. Juan David. Hay dos cosas que llaman la atención. La primera es que no creo que la intención de la Corte sea imponer a los participantes en el acto sexual la mínima de las consecuencias, ni más faltaba. De hecho, el solo escarnio público al que han estado sometidos ya es una circunstancia bastante grave como para no tener la intención de repetirlo. Pero sí queda, como dice la diputada, un precedente al decir se los expulsa, entonces hay una consecuencia de sus actos. Eso es lo que me parece grave, y es, se expulsa y hay una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia para las personas? Que cojan escarmiento, es decir, el temor a la sanción es la forma real de concientizar a los jóvenes de que ese tipo de cosas no se debe hacer en todos los lugares. Es decir, esa es la pregunta que habría que responderse, porque si entonces la respuesta es afirmativa y es que lo que se busca es impartir temor, entonces estaba perfectamente impuesta la sanción. Pero si por el contrario lo que se busca, como lo dice la Corte, es que haya un proceso educativo, que haya un debido proceso, que haya sanciones, que haya un seguimiento por parte de los psicólogos, por parte de los profesionales que deben acompañar la formación de esos menores, pues por supuesto la respuesta tendría que ser negativa. Y adicionalmente quiero hacer una claridad que sí me parece importante. No es un abuso que un mayor de edad tenga relaciones con un menor de edad. De hecho, el mismo Código Penal establece cuáles son los menores de edad que no pueden dar su consentimiento. Y no son todos los menores de edad, son los menores de 14 años. De ahí para adelante es un abuso en la medida en que no se tenga el consentimiento de la persona. Y aquí en ninguna parte se ha hablado de que el mayor de edad haya abusado del menor. Que eso es una afirmación que tengo que aclarar porque no es precisa en la sentencia que está... Pero lo mismo que dice la diputada, y ahí entonces contrapregunto, Juan David, si las personas no pueden tener relaciones sexuales en un carro, en un parque, no pueden tener en la vía pública, no pueden, no sé, sí, tenerlo en la calle, en un centro comercial, también ¿dónde queda el precedente de si pueden tenerlo en un aula, en un colegio? Es decir, o hay un lugar especial, y vuelvo a la pregunta que nos reíamos un poco, ¿hay un lugar especial en el colegio para tener relaciones sexuales? Pero es que fíjate, Andrea, que y por supuesto, como empecé diciéndolo, yo no estoy defendiendo el comportamiento. Lo que pasa es que hay que ver si la sanción para el comportamiento es esa. Estoy totalmente de acuerdo en que tiene que tener una sanción. La pregunta ¿es la expulsión la sanción? Y a mi juicio claramente no lo es. ¿Cuál es la diferencia entre el aula de clases cuando no está compartida por los compañeros, y por eso también puse en contexto la decisión, y la vía pública? Que es que en la vía pública se está expuesto al público precisamente. No es un lugar privado con una reglamentación privada, que es lo que aduce la Corte, y es que tiene un reglamento y en ese reglamento pues tiene que estar dispuesta la sanción, sino que es un lugar privado en el cual ellos estaban solos y los grabó un cadete. No hay una participación masiva de público, que es lo que podría ocurrir en una vía pública. Diputada, voy cerrando el programa. Frente a eso, ¿se puede trasladar a que en este momento, Andrea, en Colombia... Y sumo una cosa más, Ángela, para que usted cierre el programa. ¿Significa que esto crea un precedente? Es decir, en este momento cualquier estudiante en un colegio puede tener relaciones sexuales, pueden saber y no lo pueden votar. ¿Queda así eso estipulado en Colombia?
Bueno, lo primero que quiero hacer una claridad es que así como ese cadete iba pasando y encontró a los dos muchachos en la actividad sexual, lo pudo haber hecho cualquier otro estudiante, cualquier docente. Es decir, no tuvieron la precaución, digamos, entre comillas, de al menos estar en un lugar donde realmente nadie lo pudieran ver. Todo lo contrario, hay un reto a la sociedad de decir, hacemos lo que queremos sin importar las consecuencias, y es donde yo vuelvo a ser incisiva. Necesitamos una generación que tenga límites, no alcahueteemos más a los jóvenes porque los estamos dañando, les estamos enseñando a que pueden hacer lo que quieran y en la vida real no funciona así. Andrea, tú no puedes llegar a tu trabajo a la hora que quieras, tú no puedes hacer lo que quieras, tú tienes que cumplir un horario, tienes que tener unos estándares, y a eso se van a ver sometidos cuando salgan de colegio, a una sociedad que sí tiene límites. Quiero decir que con esto la Corte, para responder a tu pregunta, es cierto que este fallo o esta sentencia solamente es para un caso particular. El problema es que los lobbies y la Corte, con esos casos particulares, que hoy son particulares, en cuestión de días, de meses, se van a convertir en generalidad. Y yo sí quiero ser clara en decir que en Colombia tenemos una Corte en la que gran parte de la población no se siente representada. Una Corte que no está defendiendo a los niños, que no está defendiendo a la familia y que está irrespetando la moral pública, que es una realidad en Colombia. Y no tengo más tiempo, gracias. ¿Usted está de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional que asegura que tener relaciones sexuales en aulas de clase no debe ser causal de expulsión? Nuestra pregunta de hoy, rápidamente para que nuestros televidentes participen. Natalia dice, claro que no, tener relaciones sexuales en un espacio público y más en un colegio es una falta de respeto con los demás. Kathleen comenta, no los deben expulsar, primero se debe remitir a un comité de convivencia e incentivar más las campañas de educación sexual en los colegios. Jonathan comenta, el fallo de la Corte es una carta abierta para que los estudiantes no tengan responsabilidad sobre sus actos y crean que puedan hacer lo que ellos quieren. Mil gracias, Ángela Hernández, ella es diputada del Departamento de Santander, Colombia, y Juan David Gómez, abogado especialista en responsabilidad civil y del Estado. Les agradezco a los dos. Gracias, Andrea, gracias, diputada. Muy amables. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.